digitales de productos financieros tradicionales, tales como activos y deuda, de los cuales los derechos de propiedad son registrados en un blockchain. Carlos, perdón por interrumpirte, pero perdimos tu video. ¿Perdieron mi video? Ok. Eh, no, es porque estoy presentando. Dale, dale, dale. Es para que la gente vea las diapositivas y no me ven a mí. Sí, ¿puedo prenderlo? Sí, 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 porfa. Bien, 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 no hay problema. Bueno, entonces el proceso de digitalizar estos activos se llama tokenización. Eso es lo que es tokenización. Los derechos del inversionista, requerimientos de cumplimiento y limitaciones legales que son establecidas en un smart contract, el cual es un contrato inteligente, el cual se ejecuta de manera automática cuando las condiciones predefinidas son cumplidas, creando un ambiente de confianza sin ningún riesgo de contraparte. Entonces, eso es realmente algo que lo que no sucede. Entonces, el proceso de la digitalización se llama securitización, donde se asegura un activo básicamente. Vamos a comer. ¿Y qué tipos de activos hay? Bueno, hay muchos tipos de activos que pueden ser tokenizados. Deuda, activos o real estate. ¿Sí? Es una parte importantísima. También otra cosa que se puede también tokenizar. em, Se puede también, las acciones se pueden tokenizar, pasa al blockchain, la cual se selecciona, hay varios blockchains, como ustedes saben, es la infraestructura subyacente de la seguridad del activo digital. Así es como funciona el proceso. Digamos que, no sé, es finca raíz, es un edificio, eh, lo que sea. Después se pone en un blockchain, se escoge cuál se hace, se crea el smart contract, el contrato, eh, donde las reglas de cumplimiento de la seguridad del activo digital se establecen, disculpen, y eso nos lleva a unos securities de activos digitales, lo cual es un token básicamente que es emitido a los inversionistas y que puede ser tenido en billeteras, en criptobilleteras o en cuentas de seguridad. Cualquier tipo de cuidador calificado. Bueno, ¿y por qué esto es el relevante? Primero que todo, los securities en general no sé si muchos sepan o muchos de ustedes supongo que tienen startups, yo imagino que ustedes que han tenido de hacer mucho papeleo en cuanto a un acuerdo de suscripción, seguridad, cumplimiento, comercio, etcétera. Entonces, la tecnología blockchain ofrece las bases ideales para la transformación digital de los mercados capitales y por eso es que es tan importante. Por eso tenemos esa base de datos que está descentralizada, que están en silos, de tal manera que podemos ver cuál es el contenido. No es muy fiable lo que hay en ese momento, entonces por eso en el blockchain, porque nadie puede certificar que de hecho todo sea verdad y por eso es tan genial, porque 100% de las acciones y los bonos en Wall Street hoy pudiesen ser tokenizados en 5 años, 100% de las acciones y bonos de Wall Street van a ser tokenizados. No lo digo yo, esto lo dice el anterior presidente y CEO de Nasdaq, Robert Grefield. Todas las acciones deberían ser tokenizadas, dice Jay Clanton, el SEC, el presidente de la Security Commission. Entonces, recuerden que, bueno, cuando tenemos un registro de propiedad, en este momento están en silos, no se pueden verificar. La segunda parte, el cumplimiento, solamente se puede rastrear el cumplimiento de manera manual como un proceso separado. Cambio con las partes tokenizadas y con los security tokenizados, hay un programa que regula y hace que se cumplan estas restricciones regulatorias. En cuanto al comercio, en cuanto a cómo se venden, en cómo se transacciona, bueno, ahora es un momento manual y toma un proceso de liquidación muy largo. En cambio, con las partes tokenizadas es un acuerdo instantáneo sin ningún riesgo de la contraparte y los securities y el efectivo están en el mismo libro contable. Los smart contracts controlan dónde se transfieren estos securities y es una parte gigantesca donde se aprueban y donde ya podemos hacer eso de manera automática. Y eso es interesante porque en el blockchain hoy día tenemos la habilidad de representar el mismo mecanismo de tokens que representan los securities y como los tokens que representan el efectivo, ¿sí? Por ejemplo, cualquier tipo de USDC. Y
en los procesos de, por ejemplo, liquidar algún tipo de transacción, tradicionalmente va a tomar días o semanas, mientras en el blockchain sucede de manera instantánea. Se tiene swaps donde simplemente se intercambian los tokens de manera automática. Representan los securities y el otro se representa, digamos, el efectivo. Y el intercambio se aprueba por contrato inteligente. Simplemente haces el swap, haces el intercambio de manera instantánea. No hay algún tipo de riesgo de contraparte, counterparty risk, que le llamamos. Es una transacción digital que sucede de manera automática que no tiene ningún riesgo de contraparte donde funciona. Eh, $10 y donde estamos vendiendo simplemente es donde se arregla. Eso es lo que sucede cuando tomamos acción MC o GameStop, por ejemplo, todo lo que con, con este tipo de acciones, esto fue lo que sucedió. Porque no arreglaban, no liquidaban la acción y por eso fue que se demoró y por eso fue que subió tanto de valor. Blockchain te evita todo este tipo de problemas y hace todo de manera instantánea. Entonces, ¿qué activos pueden tokenizar? ¿Sí? Puedes tokenizar, por ejemplo, los activos de una compañía, puedes tokenizar las acciones de la compañía, en los cuales estos tokens de acciones representan una participación en el negocio de que lo emite sin derechos de votación. Deuda, hipotecas, bonos corporativos, securities respaldados por activos, los cuales pueden ser tokens que representan una propiedad fraccional. Si un activo está ahí, como por ejemplo finca raíz, arte o commodities. Por ejemplo, hablemos de los NFTs o los NFTs. Con el dueño de la propiedad dice que usted tiene 10% de ese NFT. En ese caso, si esos securities están ahí asegurados porque si compras, por ejemplo, una pintura o si compras un NFT para ti mismo, eso no son securities, ¿sí? Eh, en el momento que se fraccionaliza el activo, eh, obviamente toma ese dominio, esos valores. Recuerden, securities es valores, simplemente estamos hablando de un lenguaje más moderno para manejar este tema. Vamos a hablar de los beneficios de la tokenización para su compañía. ¿Qué es lo que usted quisiera? Hay un número de razones por las cuales usted va a querer tokenizar una organización. ¿Por qué? Porque el compliance es automatizado. Todo el cumplimiento, todos los requerimientos regulatorios, como por ejemplo restricciones jurisdiccionales, se hace que se cumplan automáticamente a través de estos smart contracts. ¿Sí? También tenemos la gestión en tiempo real de las tablas de capitulaciones. Vas a tener acceso real, en tiempo real, a tu cap table, a tu tabla de capitulación y en esa actividad, esto le brinda a usted datos valiosos en la actividad de los accionistas. Esto puede sonar tonto, pero si usted es dueño, digamos, de acciones de Apple hoy día y Apple paga un dividendo y de pronto usted no se anda, pero por ejemplo, vamos a tener memes para recibir los dividendos. Ese dinero te pertenece, pero nadie sabe de dónde viene bien. Hay mucho intermediario. No sabemos si te dieron lo que mereces, si te dieron lo que de verdad ganaste. Con esos tokens de seguridad se pagan los dividendos de manera automática, es decir, a la billetera se hace de manera completamente automática. Las distribuciones y las recompensas son hechas de manera facilísima. Tú puedes involucrarte, obviamente. Es una experiencia 100% digital. Todas las operaciones como la emisión, suscripción y redención se manejan de manera digital, sin la necesidad de que haya ningún tipo de papeleo físico, costos reducidos, eficiencia incrementada. La tokenización remueve los procesos anuales que son bastante redundantes y remueve a todos los intermediarios, lo cual lleva a una costo de eficiencia operacional gigantesca y hay un potencial de liquidez mientras tú puedes mantenerte privado y anónimo, ¿sí? Entonces, los security tokens pueden ser integrados con mercados secundarios sin la necesidad de publicarte, por ejemplo, en el Nasdaq o en el New York Stock Exchange o en la Bolsa de Valores de Nueva York. Eh, hay liquidación instantánea, así que no hay riesgos de contraparte, o sea que cada transacción, cada vez que se muevan estos recursos, se requieren de manera inmediata y son ejecutados por contratos inteligentes, removiendo todos los riesgos transaccionales. Hay una propiedad inmutable, ¿sí?
Tú registras los derechos de propiedad, ¿verdad? En el blockchain. Y tus inversionistas pueden tener esas acciones en su propia criptobilletera y pueden probar que son dueños de ella en cualquier momento. Si tú tienes acciones de Apple, no hay una manera simple de hacerlo. Por ejemplo, tienes acciones de Apple porque te compartes, eh, tomas eso, no hay manera de la cual puedes hacer lo que el dueño de una compañía de security puede ir al público. Entonces, es una parte maravillosa también. También tenemos esto que se llama propiedad fraccional. Sí, porque la tokenización hace que la transaccional, perdón, la propiedad fraccional sea fácil, eficiente, que no haya que tener que confianza en nadie porque confianzas en el sistema, en el blockchain, lo que le permite a los inversionistas tener una fracción, por ejemplo, de una finca raíz, de alguna pieza de arte o cualquier otro tipo de activo. Es muy genial esto, porque hay cosas que son muy costosas y no puedes tener todo, pero puedes tener una parte. Liquidez potencial. Los tokens pueden ser transferidos en cualquier momento del día, a cualquier hora, en cualquier día del año. Y pueden ser fácilmente integrados con mercados secundarios. Por ejemplo, los mercados de securities, los mercados de seguridad. Ahora, tenemos un ecosistema sin fronteras, ¿sí? Sin fronteras. Los activos tokenizados pueden ser transferidos de manera fácil y tienen la habilidad de ser sacados y ser metidos a los ecosistemas como a los exchanges, como por ejemplo Binance y protocolos DeFi. Eh, Otra cosa que es chévere es que puedes personalizar tu propia billetera, eh, puedes integrar esto, puedes tener alguien más que lo cuide, etcétera. Entonces, para darles un poco más de visibilización, ¿por qué la tokenización es relevante para los gestores de activos? Recuerden que los mercados públicos y la tokenización de securities públicos, de valores públicos, obviamente hay regulaciones, restricciones regulatorias un poquito más. Por ejemplo, tiene que ver Digital Asset Securities, etcétera. Pero quiero decir que eh, obviamente si me lo pongo en la pantalla gigante, pues no lo podrían ver. Me disculpo por eso. Los gestores de activos alternativos están buscando por nuevas maneras de distribuir sus productos más allá de los inversionistas institucionales a inversionistas individuales, lo cual brinda más opciones de liquidez. De acuerdo a Morgan Stanley, la oportunidad en el mercado del retail para mercados de capital privado es 3 billones de dólares de los nuevos AUMs en 2025, lo cual va a llevarnos a un TAM de 60 trillones de dólares. En este momento, solo en los Estados Unidos hay 13.5 millones de hogares, los cuales más del departamento total, que califican como inversionistas acreditados para de los cuales, perdón, gestionan de manera colectiva 75 trillones de dólares y la mayoría de ellos no tiene acceso a activos alternativos. Eso es una parte importantísima. Los secundarios de mercados privados representan menos del 2% del AUM, así que esta es otra larga avenida de crecimiento. Los factores de éxito que se desglosan en mercados son, por ejemplo, la tokenización, la innovación de productos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a saltar a esta parte de Securitize. Vamos a hablarles de Securitize, reinventando los mercados capitales mercado capital privado. Tenemos más de 1,000 clientes, 350 mil dólares de cuentas de inversionistas individuales. Hemos habilitado la inversión, las firmas de inversión para que tokenicen una variedad de vehículos de inversión y sus compañías. Capital de blockchain. Tenemos el primer VC Fund que es completamente abierto, que lo hemos tokenizado. Tenemos Spice VC, lo cual es el primer fondo VC que es cerrado y tokenizado. Tenemos Protos, que es el primer hedge fund tokenizado. Tenemos Arca, que es el primer fondo registrado tokenizado. Y tenemos los primeros fondos de índice cripto en sociedad con Standard Poor's, así como Exos Communications, el cual es el primero que tiene una oferta de 75 millones de dólares completamente tokenizados. Y de la manera lo que hacemos es que tenemos una solución. Tenemos registros requeridos. Estamos completamente requeridos y tenemos todos los registros. Ya estamos regulados por SEC, estamos regulados por el broker miembro que se llama FINRA, etcétera, etcétera. Así que hemos vuelto y hemos sido respaldados
por los mejores inversionistas de blockchain y de finanzas. De 2017, Securitize es una compañía bien fundada que ha reunido más de 100 millones de dólares, tanto de líderes de la industria, líderes financieros como Blockchain Capital, Morgan Stanley, Spice, Borders Capital, Coinbase, Ripple, Hanua, MUFG y otros. Hemos sido los pioneros de la digitalización de los valores privados en el blockchain. Fuimos la primera plataforma de emisión de blockchain, de emisión de tokens, perdón, que generamos ganancias en el mercado desde el primer día. Eso fue en enero del 2018. Al final de ese año fuimos la primera y la única compañía a integrar el protocolo de cumplimiento con el mercado regulado y tenemos también tokens de valores que se comercializaban en vivo. Después, en marzo de 2019, fuimos la primera compañía que se integró con los cuidadores calificados y con el IRA o con el IRA para apoyar tokens de seguridad. Luego fuimos la primera compañía a registrarnos con el USSC, establecimos Bitcoin en Japón, llegamos al mercado japonés, etcétera. Así que esto es estas son nuestras líneas de negocio. Nosotros no estamos aquí alardeando, solamente queremos mostrarles cómo nos movemos por si alguno de ustedes está interesado en preguntar cómo trabajar con nosotros. Tenemos Securitize ID, Securitize Market. Somos una agencia de transferencias digitales, lo cual emitimos y gestionamos el ciclo de vida de un valor. También tenemos el onboarding de inversionistas, en el cual verificamos y gestionamos a los accionistas. Y tenemos el mercado principal y secundario, en el cual formamos capital y hacemos trading. Pero también tenemos Securitize Capital, el cual es un asset manager, un gestor de activos, en el cual tenemos activos gestionados de manera institucional contra fondos de activos, el cual nos permite básicamente emitir nuestros fondos. Voy a ir a esta parte. Me dijeron 25 minutos, ¿verdad? Sí. No te preocupes. Tienes 7 minutos hasta las... No, simplemente quería mostrarles el ciclo, la arquitectura de la plataforma. No, yo sé que no debería ser una cuarta tan técnico, pero quiero que vea cómo funciona el trabajo, el flujo. Si usted es un inversionista, si usted está, por ejemplo, si está en una oferta tokenizada, bueno, como mencioné, la parte superior no son criptomonedas, son regulados, son instrumentos regulados. Por lo tanto, tiene que haber una entidad reguladora que sepa quién es el inversionista. En ese caso, lo que hacemos es que creamos un Securitize ID. eh, eh, Vamos a un portal para recoger fondos o simplemente pasamos derecho a un mercado primario. Eh, Ahí te reúnes con otros socios. eh, ya tienes una regla de API, unas APIs, los cuales son los marketplaces para third parties, para terceras partes, o unos APIs de dominios. Ya llegas al centro de la plataforma. O simplemente puedes pasar, vas a tener aquí, por ejemplo, una cuenta de inversionista. Vas a pasar a mercado primario y mercados secundarios. Mercados primarios tienen una oferta de seguros y etcétera para intercambios. Y luego, si usted es un emisor, ya te llevamos a este portal con estos security tokens y los inversionistas con los que tenemos que hablar. Luego, aquí tenemos lo que llamamos el motor de tokenización, lo cual es el motor que emite esos tokens. Una de las características específicas de los cuales los hace es que tenemos esta capa de abstracción del blockchain, lo cual conectamos diferentes blockchains asumiendo que los blockchains subyacentes tienen ya todo lo que se requiere. Uno de ellos es Ethereum, por ejemplo. Tenemos Quorum, tenemos Algorand, tenemos Avalanche y Polygon, así como Amazon Web Services. Y aquí al fondo tenemos el protocolo de ese, lo cual es el Distance Security. Estos protocolos son contratos inteligentes que rigen la tokenización y los securities de tal manera que controlan cómo esto sucede. Si usted está en la derecha, tenemos la parte de back office. ¿Sí? Si usted es un broker dealer, por ejemplo, eh, tomas esta parte. Si eres un issuer o un emisor, eh, de tal manera que sepas quiénes son los inversionistas, etcétera, los cuales tienen tokens y otras cosas. Y al fondo tenemos obviamente, ya el agente de transferencias, el cual llega y hace los pagos al final.
Lo mismo, tenemos unos ejemplos de activos tokenizados con Securitize. Les quiero mostrar algunos ejemplos. Tenemos una tokenización de 35 millones de dólares, por ejemplo. Tenemos también Exodus, tenemos Oddity, el cual tenemos en la compañía, la cual creó Ilmakeich. Tenemos Blockchain Capital, el cual es un fondo de capital de inversión y capital privado. Tenemos Lottery.com, el cual es un gestor de servicios de loterías. Tenemos Arte Mundi, lo cual son inversionistas de arte. Tenemos Isabella Kay, el cual es una compañía de bienes raíces. Arca, la cual es un fondo registrado cerrado, fondos de indexio, fondos de índices y, como les mencionaba anteriormente, fondos de capital privado y capital de inversión. Entonces, tenemos un diagnóstico de las reglas, básicamente cómo se gestiona el activo, es si son un fondo o un negocio, lo que sea. La tecnología es completamente agnóstica. Ahora simplemente quiero finalizar con esta parte y volver a esta diapositiva aquí. Eh, a ver, les quiero leer lo que pasa acá. Al final del día, esto es acerca de la digitalización, ¿cierto? Así que tendremos los security en general o los activos están pobremente digitalizados. El blockchain es la habilidad de digitalizar esta forma digital que es muy eficiente para nosotros, para controlar cómo se mueven los activos a través del mundo. La digitalización crea nuevas industrias y nuevos modelos de negocios, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, de la industria de la música. No tengo las fechas, pero recuerden, al principio teníamos, ¿se acuerdan los discos de acetato? Tenían música análoga, lo cual cambió al CD, lo cual era ya música digital. Después teníamos los MP3, los MP3, donde ya podías llevar tu música donde tú fueras. Y ahora tenemos el e-commerce, el streaming, ¿sí? Dos compañías, Sony y Philips, sacaron lo que se llama el disco compacto. Fueron Sony y Philips, los cuales fueron la primera compañía del disco compacto. Al principio no cambió muchas cosas, simplemente era un disco era todavía físico, que simplemente se reproducía en otro tipo de dispositivo para que la música sonara. Y obviamente la calidad, la fidelidad de canción y canción cambiadas, pero la revolución comenzó acá, cuando la gente notó que a causa de que la música se representaba de manera digital, lo cual los archivos MP3, pues simplemente podías tomar los archivos y llevártelos a donde fuera. Entonces ahí fue cuando salió el iPod inicialmente, el Zoom, usted se puede llevar 1000 canciones en su bolsillo. Hoy en día suena tonto, pero antes si a ti te decía que tú podías tener 1000 canciones en tu bolsillo, era algo increíble, ¿sí? Eh, Así que eso fue bastante revolucionario y obviamente después nos dimos cuenta, bueno, eh, si esto es digital, pues podemos más bien bajar las canciones y comprarlas. Ya salió el e-commerce de todo este tipo de canciones. En vez de tener 150 canciones, voy a comprar simplemente una canción que me guste. Ahí salió el streaming, Spotify, Apple Music, todo esto. Así que bueno, toda la industria fue interrumpida y fue a causa de esta tecnología disruptiva. En vez de, en los 80 tomó más o menos 4 décadas para que esta revolución sucediera, ¿sí? Pero fue un proceso bastante largo que comenzó con la digitalización. Y lo mismo en el mercado de valores públicos. Digamos, si yo tengo acciones de Apple, Apple no estaba pública en el momento, ninguna de las compañías que estaban públicas de los 60 a los 70 no estaban. Eh, Todo lo de las acciones se hacía de manera física. Las personas que estaban en Wall Street simplemente tenían esa base, se la pasaban gritando, como ustedes han visto en las películas. Lo que la gente no sabe es que la bolsa de Nueva York, que fue la única bolsa que existía en ese momento, cerraba un día por semana, cerraba los miércoles para que las personas tuvieran las acciones físicas en papel. No sé si la gente sabía que Wall Street cerraba los miércoles. Así es que liquidaban las acciones, cerrando los miércoles, cerrando un día completo de negocios. Una vez que las decidieron que esto no era muy efectivo, empezaron a buscar nuevas maneras de hacer esto. Y eso es lo que llama servicios financieros, lo que hacen hoy, todo centralizado, eh, lo cual es genial en cómo todos estos securities, esos valores se intercambian y se comercian. Eh, Esto es lo que se llama la dematerialización de los securities. Y lo mismo sucedió con el Nasdaq cuando el Nasdaq salió el e-trading, con la regla política se tenía todo. Aquí que, a ver, es una evolución del volumen
del, de los securities, cómo se lleva a cabo. Ya en la parte de securities privados, activos públicos, tenemos lo que se llama los certificados de papel. Después pasó al book entry, lo cual es la entrada de datos. En los libros contables, de los securities digitales, lo que llaman e-shares o acciones electrónicas, lo cual pasó a los tokens de valores basados en el blockchain, de lo cual les vengo hablando toda esta presentación, porque todos estos tokens están ahí, hacer que los securities, etcétera, le permiten nuevas funcionalidades. Y vamos a pasar acá y les voy a dar un vistazo de lo cual es esa funcionalidad, el descubrimiento del precio de manera más efectiva, porque tenemos una manera de hacer esto, de tal manera que podemos hacer esto, tenemos mejor liquidez, liquidez mejorada, hacer que el mercado sea automatizado, que los servicios de los activos sean automatizados también, y la composición de activos simples. Con las que maneras hacemos esto, cosas de este tipo, servicios de activos automatizados, eh, cuando tenemos una conversión de estas podemos tener y mantener el balance de tal manera que el blockchain funcione. Entonces, estamos siendo impulsados a perseguir nuevas aplicaciones, ¿sí? Estamos siendo, llamémosle, seducidos a que hagamos las cosas de una manera más simple. El papel es una cosa del pasado. Las nuevas innovaciones no han comenzado, pero ya están comenzando a suceder, préstamos, todo esto. Entonces, los dejo con este pensamiento que es una industria emocionantísima, es una industria muy chévere, para decirles la verdad, y es el futuro. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos un par de preguntas, de hecho, creo que veo muchas preguntas. Voy a tratar de organizarlas basados en los temas. Entonces, ¿por qué comencemos con algo básico? Porque estamos hablando de los security tokens, pero Em, en cuanto a seguridad, ¿a qué te refieres? Depende del país, pero en su mayoría, en Estados Unidos se llama el Howey, la prueba Howey, donde las personas siguen. Es una prueba muy antigua que se hacía en los años 30, en la cual básicamente hablaba acerca de tres diferentes cosas. A ver, cuando usted tiene, básicamente, eh, en otras palabras, es un contrato de inversiones, significa que usted está invirtiendo en algo en lo cual usted invertido está comprando algo, y hay otra empresa, alguien más está involucrado, está gestionando eso y usted espera que ellos hagan dinero y usted está esperando que hayan ganancias. Por ejemplo, iba a decir que la mayoría de los crypto securities no soy yo, sino ¿por qué? Porque la gente está, porque las personas están comprando esas criptomonedas y porque todo el mundo piensa que van a subir de valor, porque alguien más está trabajando en ellos. Uno espera que suba, ¿sí? Pero nadie sabe si va a subir. Esa es la definición de security. Por eso se llama security en inglés, porque tú tienes la seguridad de que va a subir. En español es valores, pero por eso se llama securities en inglés. Uno sabe que, digamos, Apple, ¿usted por qué invierte en Apple? Porque usted cree que Apple va a vender más teléfonos en el futuro. Y así sucesivamente. Eh, Miren eso porque son tokens, no son securities, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con las tecnologías. Simplemente se llaman así por el instrumento que usan. Sí, sí, sí. Eso ya lo entendemos y obviamente es una gran diferencia que no tiene nada que ver con la tecnología en sí, exactamente. Si alguien dice, por ejemplo, que los derechos se toman porque se está comprando eso y básicamente se tienen múltiples proyectos que se están haciendo, por ejemplo, las personas que ganan regalías con la música, etcétera. Cuando usted compra un NFT, por ejemplo, le da un derecho, la música de la canción de alguien, ¿sí? Usted puede ser el dueño de la canción y usted compra el NFT porque usted cree que que alguien más le va a ir bien y va a subir en valor, ¿sí? Y que la música y la que hace música va a vender. Eso es lo que es un security. Lo que pasa es que en la industria de cripto eh, hay muchos árbitros regulatorios. Por ejemplo, Uber cuando empezó, cuando ya viene el regulador, usted ya pues obviamente sabe que va a hacer dinero, etcétera, etcétera. Y otra cosa que tú mencionaste anteriormente, y yo creo que es algo de lo más chévere que mencionaste, es que ustedes estás trayendo a los mercados privados esto. Algo que es muy simple sería, por ejemplo, cuando mencionaste lo primero, cuando todo el mundo está esperando que todos los securities estén públicamente en la bolsa, ¿sí? Y con los beneficios que esto mismo trae. De hecho, les voy a decir por qué.
¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, de hecho, con los securities públicos en Estados Unidos, porque en los Estados Unidos los securities públicos tienen que pasar por un proceso que es DTCC, lo cual es el depositante de los activos digitales. Eso elimina la ventaja del blockchain. Por supuesto, blockchain es una mejor manera de hacerlo, pero la manera de hacerlo y el constructo social que tenemos hoy hace que todo sea muy difícil. Hace muy difícil obtener las ventajas que esto trae del blockchain para public securities. Así que los temas regulatorios son más temas regulatorios que temas técnicos, ¿no? Yo creo que esto puede ser un poquito difícil de hacerlo, por ejemplo, que los private securities privados tienen infraestructura. Por eso es mejor para hacer esto. A ver, cuando hablamos acerca, por ejemplo, de los securities privados, y una de las cosas que tú traes a la mesa, a la tokenización de los private securities, es la posibilidad de la liquidez, ¿cierto? Pero para que la liquidez suceda, es muy probable que para ese descubrimiento sea también preciso. Muchísimo depende, que en un mercado privado depende de divulgar esa información. ¿Cómo ese debate entre una compañía privada, siendo privada, asegurándose que la información que esté compartiendo sea muy privada, esté muy segura? eh, Todo lo que tú me cuentas está muy basado en que todo eso se publique. ¿Y cómo cambiar eso en términos de la información? Porque a la gente le gusta su privacidad. Algunas compañías se mantienen privadas, se quieren mantener privadas porque no quieren compartir información y no quieren liquidez. Y algunas compañías se mantienen privadas porque volverse público es muy caro para ellas. Así que eso pues, de pronto no es para todo el mundo. Segundo, el liquidez no tiene nada que ver como simplemente que estás donando, por ejemplo, reduces tu liquidez, por ejemplo, acciones de Apple, etcétera, etcétera, por ejemplo, estos mercados los cuales son líquidos. Así que lo que esta tecnología hace es que para alguien que quiere ir y brindar liquidez a sus securities es una mejor manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque permite un proceso de liquidación mucho más rápido. em, em, el reclutamiento de inversionistas, todo ese proceso se agiliza mucho. Esas cosas van a mejorar obviamente la liquidez comparado con lo que manera que hacemos hoy, lo cual es muy arcaico, me parece a mí. Pero por supuesto, no es solamente un problema tecnológico, tiene que ser un problema ético, saber cuántos datos tiene usted sobre la compañía, cuánta información está usted dispuesto a divulgar, lo cual es bastante que delicado. Entonces, simplemente esto es solo un aspecto. Yo les estoy hablando del aspecto tecnológico. Hay muchísimas preguntas acerca de cómo brindan ustedes esa liquidez. Alguien quiere de pronto volverse líquido. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, eh, primero que todo, hay que tener inversionistas, porque es una parte de la liquidez, y luego hay que tener inversionistas que vayan a comprar. Entonces, una cosa buena los marketplaces es que todos los momentos tienen, todas las personas tienen la tecnología, ¿sí? Entonces, hay que traer, por ejemplo, demanda y oferta para crear esa liquidez en el marketplace. Entonces, por ejemplo, si es una compañía de tecnología o, o algún otro tipo de compañía, es el mismo problema. Primero hay que traer inversionistas. Definitivamente, yo creo que esa es una de las partes más difíciles. Es un mercado con dos partes que obviamente lo agregamos a la mezcla. Tengo una pregunta de Sandra Herrera que dice que cuál es el rol de las ATS. Los toques no se compran en BTV. ¿Por qué eso es? A ver, es una gran pregunta. A veces yo abro pensando que toda la gente que conoce la industria, perdón, en los Estados Unidos, un crypto exchange como Coinbase o Binance, ellos no tienen licencias para vender ninguno de sus securities. Entonces, para poder hacer transacciones con securities, necesitan esa licencia. No pueden, por ejemplo, comerciar ninguno de sus tokens que tengan securities. Y ese es uno de los debates que se está teniendo en la industria. Es que incumbe el 90% de lo que usted está, de lo que usted está comerciando, pues no es que no sea real, pero no son securities. Entonces, una cosa es un ATS, el cual es un sistema de trading alternativo y es una licencia bastante difícil de operar, de más o menos 30 años, según de esas licencias, como la nuestra. Se aprueba para, por ejemplo, securities de activos digitales, que tradicionalmente no pueden hacerlo. em, Tienen que hacer activos tradicionales. Y hay otro mercado, una licencia más competitiva que es el National Exchange.
Por eso Nasdaq y la Bolsa de Valores de Nueva York, ellos son los que tienen esas licencias. Y, y se vuelve ya más difícil en situaciones regulatorias, reglas así, para ver cómo se pueden comerciar estos securities. Yo tengo un par de preguntas ya en la practicalidad de las cosas. ¿Cuán regulatorio ha sido todo en este tipo de tokens, en este ecosistema? Y yo creo que también se ata a la pregunta de Stacy, que ella dice que ella quiere, por ejemplo, tokenizar, por ejemplo, una línea de ropa. ¿Qué tendría sentido? ¿Cómo deberíamos pensar para tokenizar todo? A ver, la tokenización misma es un proceso regulatorio en sí misma, porque básicamente usted está tomando, por ejemplo, está poniendo todo en el blockchain, ¿cierto? Pero tiene un proceso que es un poquito más complicado que eso. Eh, si yo quiero vender esos tokens, por ejemplo, porque esos tokens son securities en sí mismos. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos son tres niveles de proceso regulatorio que se puede seguir. Puedes hacer algo que se llama un XCM, que es un crowdfunding, donde simplemente se puede vender más después de 5 millones de dólares en tokens, que representan securities. Ese, ese es el valor de retail para todos. Eso se puede hacer en un mes, cuesta muchísimo dinero, pero el problema es que usted solo puede reunir hasta 5 millones de dólares. Aquí dice, yo quiero tokenizar, por ejemplo, algo de tokenizar, por ejemplo, no sé cómo se llama. Por ejemplo, una línea de ropa. Si usted quiere, por ejemplo, tokenizar, digamos, venderla, no, la quiere tokenizar. Si quiere usted vender tokens hasta 5 millones de dólares, no hay ningún problema, no es muy difícil, lo puede hacer con XCF, pero si usted quiere, por ejemplo, vender tokens ya hasta 75 millones de dólares, de 5 a 75, ahí es donde se vuelve un problema, las reglas son diferentes, ¿no? O el vidrio de cristal, y obviamente toma más tiempo, te puede tomar, no sé, 3 o más meses y requiere muchísima más divulgación, etcétera. Pero si puedes vender hasta 75 dólares, pues 75 millones de dólares, perdón, pero si no quieres ir al retail, por ejemplo, sí, es muy fácil porque obviamente se puede tomar eso y no le están pidiendo permiso a nadie. Se quiere Redmi, solicitudes públicas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es un memorando de información que describe lo que usted está ofreciendo, pero usted no tiene que pasarlo por los reguladores, así que no es un proceso tan difícil. El único problema es que solamente es para un nivel. ¿Y cómo piensas, Carlos, que esto ha sido un cambio o va a cambiar los mercados en general? ¿Ves, por ejemplo, un modo de, por ejemplo, tokenizar, no sé, los securities como obviamente ya se hace, pero esto va a cambiar, por ejemplo, cuántas compañías van a volverse públicas de manera tradicional en la bolsa? Eh, obviamente, ese número de compañías que han salido públicas, el número de compañías que se han vuelto públicas ha venido reduciéndose con el tiempo. En los 90 muchas compañías lo hacían. Entonces, en ese momento ya no es lo mismo. Em, em, todos los problemas de salir a ser público. Entonces, es obviamente un nivel diferente cuando se les brinda la liquidez. em, Obviamente es diferente, así que bueno, sí, yo creo que obviamente esto de hecho va a crear obviamente un nuevo mercado privado, completamente privado. Bueno, ¿y cómo has visto que el market cap en los securities tokens ha crecido? Ha, cre- ha crecido muchísimo, de hecho. En Miami nosotros una compañía que se llama Securities Token Markets, que rastrea esto y estaban en decenas de millones de dólares y ahora están en centenas de millones de dólares. Ha crecido muchísimo. Súper. Em, sí, podemos las preguntas. Uno dice que se puede tomar tokens y volverlos. Puedes registrar tokens registrados CF a Ethereum. Claro que se puede. Eso preguntó Search. Obviamente se puede. Muchos clientes están haciendo eso. ¿Y cuál sería un buen? Y tú mencioné que los blockchains tienen que tener ciertos factores que para poder funcionar. Por supuesto, si no tenemos, sí. De hecho, eso cambió acerca de las restricciones. Ok, porque es un ciclo técnico. Muchos blockchains tienen unos contratos muy, muy malos, de muy mala calidad.
em, en el cual se toma esto y no todos los blockchains están completamente diseñados para hacer esto. Okay, let's see what De else. hecho, cuando se creó los blockchain, de pronto no se pensaba para esto, pero es un uso que se le ha notado y que se le ha descubierto. Están mirando, sí, no veo un problema con eso, porque estos son securities. Y el hecho que usted los esté tokenizando está teniendo una mejor representación. Así que sí, cualquier tipo de regulación que aplique con las securities tradicionales aplica a los valores tokenizados. About KYC. Y también una pregunta acerca de PYC. Y cómo KYC, perdón. Y cómo KYC puede ser o KYC dependiendo de los contratos, dependiendo del inversionista que esté embebido o que esté integrado dentro de esos contratos inteligentes cuando se venden el uno al otro. Básicamente es muy fácil asegurarse de que se venda a inversionistas que sí puedan tener acceso a ese security. A ver, aquí hay una parte, nosotros hacemos calles como una entidad regulada, entonces nosotros tenemos un proceso de due diligence, de debida diligencia, lo cual es bastante eficiente. Con Binance y con otras compañías lo tenemos. Tenemos una parte importantísima donde hacemos trabajos con ellos, donde tomamos su intercambios, donde hacemos registros de antecedentes y muchísimas veces este proceso es automatizado y crea una cuenta. em, con nuestro equipo de cumplimiento, etcétera, donde tomamos estas partes y hacemos hicimos un onboarding de 35,000 inversionistas. Así que yo creo que nuestro proceso de calle es muy eficiente. Esto es off-chain. Esto no tiene nada que ver con el blockchain. Lo que mantenemos en el blockchain son toda la información personal no identificable. Por ejemplo, Laura pasa a un calle C, sabemos, Laura es de Colombia, reside en los Estados Unidos, es una inversionista privada, y no tenemos que en el blockchain, cuando lo registramos en la billetera con nosotros, simplemente va a mantener esta parte eh, en cuanto al pasaporte que va a expirar hace 2 años, etcétera, etcétera. Y obviamente tomamos esta parte y la jurisdicción a la cual usted pertenece, por ejemplo, se puede en los Estados Unidos porque resides en los Estados Unidos y cuál es tu crédito. Entonces, um, to apply compliance. And that's all good obviamente enough, lo sabemos. to approve a trade. Obviamente, para aprobarlo. Una vez eso suceda, obviamente podemos tomar esto y llevarlo. Carlos, esto fue fascinante. Muchas gracias por tomarte esta hora para hablar con nosotros y hablar de la tokenización. Sé que vamos a tener muchas preguntas que no respondimos todavía, pero yo creo que obviamente vamos a poderlo resolver después vía correo. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Ahora tenemos a nuestro siguiente speaker, el cual va a hablar Content Marketing for Web3 o mercado de contenido para Web3, Paul Dawalevi. Él se llama The Prophet, ¿sí? Así le dicen a él. Él es un emprendedor tecnológico, inversionista y gamer. Él es un gamer con más de 20 años de experiencia en el capital riesgo y startups, y en la actualidad es el director general de Holodeck Media, la principal empresa de medios de comunicación mundial centrada exclusivamente en el metaverso, los juegos y las criptomonedas. Esta combinación de habilidades y experiencia le permite entender y comunicar la oportunidad de negocio en torno a los juegos y el metaverso de una manera única. Como The Prophet, Paul presenta el mayor programa de la industria de juegos en el mundo, el Business of eSports, el negocio de los eSports. También es creador de la primera NFT de deportes electrónicos del mundo y fundador de la empresa de más rápido crecimiento 2020 en Canadá. La creencia principal de Paul es que el futuro, es que el juego, que los juegos son el futuro de la diversión, el cual es la mejor manera de entrar en todo este contenido. Entonces, Paul,
Muchísimas gracias por venir a esta Upper Road School y te vamos a encontrar en Laura. Muchísimas gracias por esa presentación. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla acá. Espero que todos puedan ver mi presentación. Entonces vamos a comenzar desde un lugar donde todo el mundo no esté familiarizado con el gaming y el metaverso y Web3, todo este tipo de cosas. Así que vamos a comenzar con un poquito vamos a hablar un poquito de eso en general. Tú ya me presentaste este mismo, entonces yo me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cuál fue la actividad de entretenimiento preferida de la generación Z en el 2021? Les voy a dar una pista. No es la música, las películas ni los deportes. No, si no han adivinado, son los videojuegos. Y yo creo que eso obviamente, ahí deberíamos pausarnos. Porque si sabemos que es la actividad que la mayoría de personas están usando para entretenerse, porque en mi mente significa que algo está sucediendo, algo está cambiando. Y es que el mundo está cambiando. Con el anuncio que hizo Mark Zuckerberg del metaverso, creo que todo el mundo ya ha entendido esto. Pero esto está en todas las noticias. Paris Hilton, que está vendiendo NFTs y está teniendo fiestas virtuales en la plataforma Metaverso Sandbox. Que Facebook cambió su logo y ahora se llama Meta. Hay muchísimas personas que vienen hablando de esto en los últimos 2 años, pero también estamos hablando de la industria del entretenimiento, como la industria del gaming nunca ha estado en recesión y que la pandemia no la afectó en lo más mínimo. De hecho, creció. Y es que el resultado de esto es que 3.200 millones de personas ya se han unido a esta revolución. Eso significa que 3.000 millones de personas a la revolución del gaming. Y el centro de mis creencias y lo que yo espero convencerlos a ustedes hoy es que gaming no solo es el futuro de la diversión, sino el futuro de los medios, entretenimientos, deportes y docenas de otras industrias. El gaming se ha vuelto ya algo mainstream, algo que ya no es algo que, digamos, un adolescente está jugando. El 96% de la dependencia de la generación Z y los millennials son gamers. 89 de ellos son gamers, 50% son mujeres, o sea, es miti. 47% de los gamers son padres, ya tienen hijos. Y la mayoría de las personas usa más videojuegos que Netflix, HBO, ESPN y Hulu combinados. Entonces, lo más emocionante y lo más interesante acerca de esto, yo tengo algunas imágenes aquí, por ejemplo, el show de Jimmy Fallon, aquí está Ellen DeGeneres jugando videojuegos, en Ninja, en Helen, Gugak, son campeones de, de esa industria de los videojuegos. Pero la mayoría de personas ven videojuegos, ni siquiera los juegan, ven videojuegos, por ejemplo, esta plataforma que se llama Twitch, si combinamos los que miran, esto igual es más pequeño que las personas que miran videojuegos combinando todas estas plataformas. Pongámosle cifras. Los gamers vieron 100.000 millones de horas de contenido solo en YouTube Gaming en 2020. El gaming ha sobrepasado a Instagram, Snapchat y Facebook en términos de tiempo de uso. Imagínense eso. Así que el volumen de contenido aquí en la parte derecha de esta gráfica, ese es el número total de horas gastadas en streaming, en contenido de videojuegos en vídeo, no preregistrado, no pregrabado. 9.000 millones de horas en el segundo trimestre del 2021, y eso es excluyendo a China. Es un número gigantesco de horas de contenido alrededor del gaming. Así que los gamers son una audiencia lucrativa. Todos los gamers son una audiencia bastante lucrativa. Yo creo que esto es muy importante porque son pilos, saben mucho de la parte digital, tienen una mente global y conectada y también saben y son alfabetizados en cuanto a las criptomonedas. De hecho, se sabe, y mi compañía hizo un estudio sobre esto. Los usuarios de criptomonedas tienen dos veces más probabilidades de ser gamers que la población general. Y los influencers de videojuegos son el primer tipo de influencers en el mundo. Eso es un estudio de YouGov. ¿Sí? Los influencers, recuerden, como les dije, cuando miramos a los actores tradicionales o actrices o estrellas de los deportes, etcétera, son los más influenciables, los que más influencian personas y son la mayoría de influencers. Ahora, los gamers tienen dinero para gastar.
y esa es la parte más interesante aquí. A los que les gustan los videojuegos juegan 10 horas por semana y tienen ingresos tienen 2 veces más ingresos libres que el resto de services, whether it's media and gastan el dinero en fiestas y en alcohol, ellos tienen dinero para gastar en juegos. 74% de estos gamers dijeron que pagarían muchísimo más por gran contenido. Y esto simplemente es la punta del iceberg, porque se viene la revolución del gaming y el metaverso. Eso es lo que viene. Y cuando yo digo revolución, lo que quiero decir es que la tecnología está llegando a un punto en el cual usted puede crear mundos virtuales que no pueden ser diferenciados del mundo real. Estamos llegando ya al punto donde se llama, donde el cerebro no va a poder distinguir en lo que es real y lo que es virtual. Se llama, obviamente que hay industrias de billones de dólares, desde entretenimiento, deportes, hotelería. Se llama el Valle Misterioso, le estamos diciendo. Muchísimas industrias de miles de millones de dólares van a ser disrumpidas y van a ser completamente reemplazadas en los próximos 20 años. La industria del gaming es lo que va a traer esa disrupción y por lo tanto va a arrancar una revolución que es incomparable a nada de lo que ya hemos visto en la industria del Internet. Esta generación de adolescentes debería vivir por lo menos 10 años de sus vidas en el metaverso. Imagínense eso, 10 años de su vida en el metaverso. Lo cual, cuando piensen esto, 10 años de sus vidas van a estar en una realidad alternativa. Así que, ¿qué es Web3? Porque ya que queremos hablar del mercado mercado de contenido en Web3. ¿Qué es Web3? ¿Y cómo está todo esto relacionado? El gaming, el metaverso, todo eso. La definición de Web3 más común que vamos a escuchar es que la Web3 es una idea, es una idea para una nueva iteración de la WWW, la cual es obviamente la red, la cual incorpora conceptos como descentralización, tecnologías de blockchain y economías basadas en token, lo que es la famosa tokenización. Es una definición un poco generalizada, son pues solamente palabras sexys. Que hacen mucho ruido, pero el impacto real de la Web3 es que el Internet va a evolucionar y se va a convertir en una parte pequeña de una realidad más grande, una realidad alternativa que va a consumir nuestra atención y va a cambiar la manera en la cual trabajamos, vivimos y jugamos. Va a cambiar la manera en la cual trabajamos, la manera en la que vivimos y la manera en la que jugamos. Es un componente de esta nueva realidad que vamos a ocupar. Así que cuando hablamos del ecosistema para las personas, hablamos de estos círculos centralizados. Y cuando pensamos acerca de tenemos el blockchain, el cripto, como las que están en rojo, en mi mente son herramientas o tecnologías o infraestructuras en las cuales obviamente blockchain y cripto son obviamente la parte de la economía, la capa de la economía. Tenemos Web3, cuál es la capa de la información, de información descentralizada, pero información igual. Y luego ya tenemos el metaverso y el gaming, son las cosas que de hecho como seres humanos vamos a interactuar más, porque son más divertidas y con las cuales vamos a mantener más en contacto. Entonces es trabajo social, juego y obviamente mundos interactivos. Y cuando atamos estos 3 conceptos juntos, realmente hablamos del gaming y la creación de los mundos virtuales. Gaming es la creación de los mundos virtuales. Por lo tanto, los gamers van a ser los primeros participantes del metaverso. Es obvio, ¿sí? Los gamers han venido participando en metaversos antes de que el concepto existiera, ni siquiera se usaba esa palabra. Y por tanto, el metaverso va a evolucionar y va a salir del gaming. El metaverso es la gamificación de nuestra realidad, porque ya todo va a ser como un juego. Y la tela de la información va a ser esto que va a impulsar que el metaverso sea un Internet más descentralizado y de next generation, de próxima generación. Y lo que les digo aquí, los que pongo es un Web3. Y los pagos de la capa de pagos que va a venir detrás del metaverso va a ser la más usada. Entonces, para darles un sentido de los jugadores en este momento en estos sistemas, cuando hablamos acerca de los metaversos, de los puros metaversos, hablamos de gente como Decentraland, Sandbox y Meta Horizon Worlds.
el producto de metaverso de Facebook. Y cuando hablamos de juegos que son esencialmente metaversos, tenemos pues, que tienen las cualidades del metaverso, en el cual las personas les llaman simplemente juegos. Tenemos juegos como Roblox, Fortnite, Minecraft o World of Warcraft. You can immerse yourself in them, disappear in them. And then you have gaming communities like Steam and Discord and Twitch. You have NFT platforms. There's too many to list on the slide. And then gaming and metaverse media like what we do, where we're very much in some ways Web 2 company, but the themes that we play on, the themes and the audiences that we reach are very much Web 3 or metaverse themed. So why should you care about any of this? Let's get to sort of the punchline here. Gamers and metaverse, call it enthusiasts, gaming enthusiasts, metaverse enthusiasts, are the most lucrative customer/user acquisition opportunity in the history of marketing. There's literally literalmente no hay un problema más grande que esta para llegar a una audiencia. Y que sea así de lucrativa. Y cuando hablamos acerca de contenido y mercado de contenido en el mundo Web3, el mercado de contenido, como muchos de ustedes saben, es usar contenido de una manera auténtica e integrada para integrar un mensaje. Por ejemplo, queremos obviamente generar ganancias, ganar nuevos clientes, conseguir nuevos usuarios, pero no los usemos, no hacemos hacerlo como un banco, no. Lo que queremos hacer es que queremos entregar la publicidad escondida en una pieza de contenido que tenga valor para el usuario final, ¿sí? Ahora, la razón por la cual esto es muy importante para este mundo es cuando hablamos de un mundo Web3, estamos hablando acerca de los gamers hoy en día. Y a causa de estos gamers son tan pilos y saben tanto de tecnología, obviamente son inmunes a la mayoría de formas de mercadeo tradicional. ¿Cuándo fue la última vez que algunos de ustedes no presionaron el botón ese skip, el botón de saltar? La realidad es que muchísimos de ustedes, no solo los gamers, se han vuelto inmunes al mercadeo tradicional. Ya no le ponemos cuidado a eso. Entonces, el contenido de mercado, por ejemplo, si, es más o menos como un caballo de Troya para apelar a que estos gamers se sientan atraídos. A esto le llamamos el santo grial. Comenzamos, por ejemplo, con oportunidades de mercado de contenido. Por ejemplo, activaciones dentro del metaverso, algo que hemos visto compañías tradicionales como Web2 o compañías de retail como Walmart. Ya están haciendo eso muy bien, como Gucci, por ejemplo. Pues de Gucci que tuvo una activación en el metaverso de Sandbox, donde de nuevo no estaban vendiendo nada, pero simplemente tú ponías, por ejemplo, ponerle ropa Gucci a tu avatar. Así que es una activación dentro del metaverso donde tú estás haciendo apalancamiento a esa plataforma de siguiente generación que es bastante inmersiva para poder crear contenido que las personas van a consumir. El otro son activaciones. Activaciones, por ejemplo, en Fortnite, en Roblox. Y contenidos dentro del juego que no son publicidad per se, pero que le agregan valor al juego que tú estás jugando. Y world, and I have this, y también tengo esta imagen de Louis Vuitton en la esquina inferior izquierda, donde Louis Vuitton creó un juego completo. De nuevo, no es que usted pueda ir a comprar, por ejemplo, un bolso Louis Vuitton, pero la idea era usar contenido para entregar su historia y su mensaje a los usuarios finales. Y a la gente les encantó el juego. Es un juego muy bien, muy hermoso, muy bien creado y fue maravillosamente efectivo en generar todo tipo de conciencia de la marca dentro de la comunidad de los videojuegos. Muchas personas que yo conozco que ni siquiera habían escuchado esa marca o habían comprado algo Louis Vuitton, jugaron este juego y les encantó la estética del juego. Es uno de los mejores ejemplos de hacer mercadeo de contenido en ese mundo Web3.
Por ejemplo, contenido informativo. Mi compañía hace muchísimo de esto donde em, hicimos esto donde las compañías para crear contenido, donde la IP original mostró que el entrenamiento y la educación para el usuario final entregaba un mensaje y todo es en tema Web3. Y las gotas de NFT. Por ejemplo, 100 Thieves, el cual es un equipo de esports que es maravilloso, donde crearon un NFT para los fans del equipo, para los hinchas de ese equipo, y era, era una figura de colección relacionada a la historia que ellos tuvieron. De nuevo, no estaban vendiendo nada en ese momento, simplemente estaban creando una pieza de contenido que alguien pudiese consumir y para poder generar conciencia de la marca para su equipo. Ahora, algunas consideraciones importantes en ese contexto de hacer mercadeo de contenido en ese mundo Web3. Cuando usted esté llegando a las audiencias de gaming, de gamers, hay que tener un conocimiento profundo de su cultura. Edúquense, no le lleguen a ellos allá sin saber nada porque ellos son una comunidad muy cerrada. Voy a incluir de cripto, Web3, todas estas comunidades son, si no se siente todo auténtico, lo rechazan de manera inmediata. Son, llamémosle un poco inconstantes, volubles, caprichosos, ¿sí? Hay que entender los memes, hay que entender el lenguaje de los emojis que son únicos al mundo del gaming. El valor de producción no es tan importante como se piensa. La calidad, la cantidad en ese momento es más importante que la calidad cuando se trata de mercadeo en este mundo. Y es raro porque esta audiencia, los gamers, consumen contenido en cantidades gigantescas. De tal manera que una pieza perfecta de contenido es mucho menos poderosa que 100 partes de contenido que sean casi perfectas. Hay que tener volumen, ¿sí? En volumen. El volumen es importantísimo. En el cual tenemos que mejorar. Entonces, para comenzar, lo corto es mejor que lo largo, ¿sí? Pero el formato de largo contenido, obviamente, ya a lo largo es mejor que cualquier cosa. Lo que quiero decir es que producir contenido el contenido largo, obviamente, se puede dividir. Es una manera muy poderosa de comenzar para hacer mercado de contenido. Hay que necesitar de dónde los gamers pasan su tiempo. Los gamers usan muchísimo Discord, usan Twitch. Si usted usa plataformas donde estos gamers no están, como por ejemplo Instagram, pues no les va a servir. La mayoría de ellos están en Twitch, están en Discord. Entonces ahí usted ya obviamente no va a entender el mercado, no va a llegar al mercado deseado. Y no tiene que estar enraizado en Web3. El mercado de contenido para Web3 necesita las plataformas Web2 todavía son relevantes siempre y cuando los temas y la audiencia objetivo sean Web3. Así que para resumir, los gamers son una audiencia joven, global y que primero que todo piensa en lo digital. Entonces hay que llegarles a ellos, hay que el metaverso, la audiencia del metaverso, no sé si tenemos tiempo para las preguntas que nos vayan a hacer, tenemos muchísimo tiempo, entonces vamos a darle. Muchísimas gracias por esta presentación, fue increíble y es fascinante ver cómo deberíamos estar pensando acerca de este espacio. Tú mencionaste Louis Vuitton, por ejemplo. ¿Qué otras marcas has visto que han estado usando contenido así, mercado de contenido para marcas de manera exitosa? ¿Nos das unos ejemplitos, porfa? Sí, a ver, muchísima, lo que llamamos marcas endémicas, eso quiere decir marcas que ya están haciendo productos para el mundo de los gamers, han hecho cosas maravillosas. Por ejemplo, hay muchísimas marcas que activan, por ejemplo, juegos dentro de los juegos o influencers y crean contenido, crean videos. Por ejemplo, a ver, 100 Thieves, voy a volver a ellos. 100 Teams, ellos son un equipo de esports donde lanzaron su nueva sede principal, pero era el componente de la aplicación de Cash App. Sin quitar el nombre, muchísimos de los componentes simplemente era alrededor de Cash App de 100 Thieves. Simplemente no era una manera
hacer una activación auténtica, pero el contenido hoy en día es el número principal de contenido, el principal contenido de 100 Thieves. Se llaman 100 ladrones, dándoles un tour, donde simplemente les están dando un tour. No era publicidad en sí misma, pero era increíble porque tuvieron muchísimas views. Así que este tipo de sociedades donde los contenidos y la producción están en el centro de la sociedad es increíble. Muchísimas marcas, eh, Louis Vuitton, Gucci, hay muchísimas marcas de lujo han estado ahí en vanguardia de todo. Louis Vuitton, por ejemplo, Burberry, Louis Vuitton, Gucci, cualquiera. Casi todas las marcas grandes tienen algún tipo de activación que se aplicaría en ese espacio. No sé, tenemos que ponernos más específicos, pero sí. A ver, tú también mencionaste algo que yo creo que es algo muy bueno, que cuando se tiene una meta donde los gamers, hay que estar donde los gamers están y no ir donde yo no están. En el mundo Web3 es complicado entender dónde están estas personas. ¿Cómo, digamos, uno entiende en el sandbox, por ejemplo, se hizo en Decentraland, por ejemplo, en Roblox? ¿Cómo se hace y qué herramientas se usan para entender dónde están gastando el tiempo los gamers? Yo siempre digo, no va solo. Yo siempre digo, no vaya solo porque toma un profundo conocimiento de quién es la audiencia en estas diferentes plataformas y a qué van a responder ellos desde un punto de vista de contenido. Por ejemplo, Roblox tiene gente muy joven. Si alguien trabaja en Roblox, por ejemplo, puede no trabajar en Fortnite. Fortnite es para otra audiencia. Los tipos de activaciones que se ven en una plataforma Fortnite versus Roblox es completamente distinta y lo que funciona en un lugar puede que no funcione en el otro. Así que desafortunadamente no hay una respuesta concreta para decirte, mira, aquí están todos. No, la verdad no. Eh, Crea una sociedad con alguien que entienda el espacio también, que basado en sus requerimientos y sus metas, usted simplemente puede hallar con la manera de cómo navegar las opciones en términos de activación de mercado de contenido. Por ejemplo, deberíamos hacer videos de YouTube, deberíamos, no sé, tomar, por ejemplo, tener finca raíz en Decentraland, deberíamos crear nuestro propio juego, depende mucho de la marca y de las metas de la misma. Perdón, a mí no me gusta decir depende de, pero pues es que en esta sí depende de. Y claro, yo creo que sí depende muchísimo de cómo tú mencionaste, la diferencia de edad en cada comunidad de gamers. No es algo que obviamente es fácil, obviamente pero lo complicado lo hace interesante, ¿sabes? Cada juego, quién lo juega, las compras dentro de la aplicación. ¿Qué otras cosas se deberían considerar cuando estemos analizando este espacio? Cuéntanos. A ver, la plataforma que las personas accesan, en las cuales ellos acceden a esta experiencia importa. Es una plataforma móvil, es una plataforma que sea basada en PC, es una plataforma que sea realidad virtual, porque porque la realidad virtual va a tener un potencial una audiencia mucho más pequeña, pero el poder de gasto de ellos es mucho más grande de cualquiera porque tienen mucho dinero. Mientras la industria móvil tiene menos capacidad de compra, pero tiene un volumen mucho más gigante, ¿sí? Es el mercado más ubicuado del mundo. Así que parte de eso vamos, por ejemplo, un juego de tiro, un juego de deportes, queremos 2.000 millones de personas con sus teléfonos móviles, como Candy Crush, o queremos llegarle simplemente a 50, 100 millones de dólares que tengan el casco de realidad virtual. Entonces, depende muchísimo cuál es la audiencia, cuál es el objetivo, cuál es el grupo etario que necesitamos, la mezcla hombre-mujer, qué parte del mundo queremos que estén, la plataforma, todo este estudio demográfico es importantísimo. Y tú dices que todo lo que sea, lo que es parte de esto, que ya está dentro del juego, las personas que están en estos juegos quieren convertir inmediatamente esa publicidad en una compra o en una acción, o la verdad, no, la conciencia no es tan significativa. Digamos, no sé,
por ejemplo, Uber Eats, Rappi, si quiere entregarte comida sin dejar la experiencia o están diciendo, bueno, recomiendo esta marca, otra, etcétera. ¿Cómo ustedes piensan acerca de esto? A ver, yo creo que uno ve muchísima más conciencia en la activación estos días, solamente porque la habilidad de pasar de conciencia a compra no es tan fácil en ninguna de estas plataformas. Por ejemplo, estar en el metaverso, la experiencia, etcétera. Vemos las plantillas, vemos que las personas hablan de esto, pero no está ahí todavía, así que muchísimo de eso es está ahí. Así que hay algunas excepciones de manera más tradicional en cuanto a activación con la audiencia gamer, que les ha ido muy bien desde un punto de vista puro de ventas. FaceClan, por ejemplo, que es otro equipo de esports, se llama FaceClan, ellos crearon su propio sándwich. Ahora asegurarse que ustedes estén eh, a pesar de que no suena como mercadeo de contenido, sí, sí lo es. Las personas, ellos no están creando esto donde producen para publicitar algo más que está haciendo, por ejemplo, los sándwiches, pero yo lo veo como contenido interesante como que ellos crean para vender sándwiches, lo cual obviamente ellos no están produciendo ellos mismos, donde ellos de hecho están vendiendo un producto real, no solamente están vendiendo conciencia. Esas líneas pueden ser pueden ser un poquito difusas, pero yo creo que la respuesta es tener conciencia, porque a causa de que es difícil llegar desde un punto de vista de ventas a través de estas barreras de gamers. Tenemos, por ejemplo, si usted tiene un casco de realidad virtual, por ejemplo, hoy, usted todavía está desconectado de una realidad, ¿no? Usted no puede pagar con su tarjeta de crédito de manera fácil, no es tan fácil. ¿Cómo recojo la comida, digamos, del domiciliario si estoy en un mundo virtual? Obviamente no hemos hallado esas respuestas todavía, pero en eso estamos. Las personas están construyendo cosas maravillosas. Y ya, a ver, ¿cuál es el futuro? Hablemos del futuro. El futuro puede ser cualquier cosa, pero yo creo que algo que viene cambiando muy rápido. ¿Cómo ves la evolución? ¿Para dónde vamos en los próximos par de años o en los próximos 5? A ver, yo llamo en la compañía, le llamé Holiday por razón, porque hay un futuro donde tengamos salas en las cuales vamos a entrar, donde vamos a crear cualquier realidad que nosotros queramos. Si queremos, por ejemplo, hacer esquí en los Alpes, en cualquier momento vamos a que te va a crear esa realidad, como en las películas. A pesar de que suena un poquito asustadizo, y lo que llamamos hoy la realidad, la línea entre la realidad y la realidad virtual que vamos a ocupar va a ser bastante delgada. A veces se nos va a olvidar dónde estamos y se nos va a olvidar cuánto tiempo llevamos conectados y todo tipo de servicios salen alrededor de esto, pero deberíamos conectarnos y hacer todo lo que necesitamos, trabajar, jugar, lo que sea, en estos mundos virtuales. Eso es lo que estamos llegando. Y obviamente tú y yo ya tuvimos esa conversación anteriormente, pero también estoy viendo en las otras masterclass, muchísimas personas están preguntando cómo esto va a afectar a la habilidad de las personas para ser sociales, como es ahorita, ir a hablarle a una persona, reunirte con amigos. ¿Cómo ves esa transición? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida en cuanto a en cuanto a esta evolución? Todo el mundo tiene miedo de esto. Si miramos a un niño de 15 años hoy en día, tiene su celular, ellos son mucho más sociales en su celular que en persona. Son mucho más sociales de que lo que tú eres cuando tienes 15, el sentido que ellos se pueden comunicar con un grupo más grande de amigos de manera más frecuente, de manera más fácil, con menos fricción y pasar tiempo con ellos, a pesar de que es virtual, ya sea con textos o en un juego, que lo que en algún momento lo hubiésemos podido hacer en la vida real. Así que yo creo que es un diferente tipo de mundo social, de socialización. Pero, a ver, yo no creo que de los adolescentes que estamos hablando, obviamente,
que en 10 años van a estar conectados al metaverso, yo no creo que van a ser menos sociales que nosotros. De hecho, creo que son mucho más sociales que que otras generaciones. Simplemente es un tipo diferente de socialización. Si usted ve, por ejemplo, un niño de 15 años jugando Fortnite, están ahí hablando con todo el mundo, están interactuando con todos sus amigos en Fortnite, ven videos de YouTube de Fortnite y Fortnite se vuelve como el mundo, el lugar donde se reúnen. El mundo social donde ellos se reúnen. Entonces, si usted está, por ejemplo, lo ve en su cuarto y si tienen un cuarto, uno dice, uy, este niño no socializa, usted es un antisocial. Pero la realidad es que él está con sus amiguitos jugando en ese momento, en Roblox o lo que sea el juego. Yo simplemente pienso que este nivel de socialismo está incrementándose. Sí, es un diferente tipo de socialización. Eh, obviamente no es un mundo fácil y de hecho pensar en eso en este momento, cuán importante es nuestro mundo físico, las interacciones que tenemos. Yo creo que todos deberíamos decir que eh, em, en el mundo digital, bueno, es más, el mundo digital siempre es más importante que el mundo real. Simplemente estamos cambiando la manera en la cual interactuamos. Bueno, en términos de juegos, ¿cuáles son las últimas tendencias? Obviamente yo sé que las personas tienen diferentes gustos, pero ¿cuáles son las últimas tendencias que has visto que están creciendo más? Tenemos una pregunta aquí alrededor de realidad virtual. ¿Has visto que esto viene creciendo? Más en términos de qué es lo que las personas consideran que es completamente divertido. Bueno, para responderte esa pregunta, por ejemplo, en la adopción de los cascos de realidad virtual, de hecho, hablamos de eso en un podcast hace un par de semanas donde los cascos de realidad virtual o los sets de realidad virtual, las compras de los mismos se están incrementando de manera gigantesca a una tasa increíble. La curva de crecimiento es más y más y más. Muchísimo eso lo impulsó Meta, que es el dueño de Oculus. El precio del headset ya llegaron a $200, ya lo hace más pagable, ya cualquier persona lo puede comprar. Básicamente es el mismo precio de una consola de videojuegos. Así que yo creo que eso fue gigantesco en términos de la curva de crecimiento y la curva de adopción para estos cascos de realidad virtual. Meta, Facebook incrementó el precio $100 en esos headsets, ya que sospecho que han venido perdiendo muchísimo dinero en sus compras de cascos de realidad virtual en los últimos meses, pero eh, no estoy tratando de ponerme muy religioso. Eh, cuando el metaverso tiene rampas también, ¿cómo se accesa al metaverso? Si lo vas a hacer desde tu celular, desde tu casco de realidad virtual, eh, entras a un cuarto. A ver, yo creo que va a ser una mezcla. Creo que no va a ser simplemente haber una respuesta que cubra todo, que va a ser el para todos. Pero yo sí creo que em, obviamente Oculus cuán accesible el producto es a las masas está liderando, así que los impulsos de eso, cuando lo que le falta a la realidad virtual hoy es lo que le falta al metaverso y es una gran aplicación. ¿Por qué estoy comprando este headset? Em, em, así que el metaverso y el cripto y algunas de estas otras cosas, cuando yo pienso que lo que la persona debería estar buscando es al industria del gaming, porque los juegos son las razones por las cuales estamos conectados. Gaming es la razón por la cual entramos a estos mundos virtuales. Una vez que ya estamos ahí, hay otro tipo de cosas que podemos hacer contigo, ya estás adentro. Pero yo creo que el gaming va a ser la aplicación y la razón por la cual las personas van a comenzar a adoptar los metaversos y a gastar tiempo en metaversos, etcétera. Así que la adopción y crecimiento de la realidad virtual y los metaversos, yo creo que está completamente enlazada a donde va la industria del gaming y espero que el gaming lleve a ese nivel de inmersión donde ya puedes y habilitar este tipo de funcionalidades. Y me encanta la manera en la cual hablas, sí, porque obviamente es una cuestión de cuán accesibles son esas aplicaciones. Y la manera más fácil, obviamente, son nuestros teléfonos. Y eso potencialmente para personas las cuales están en Web2 completamente puede ser la puerta de entrada cómo deberían pensar acerca de este mercado de contenido y ya pueden comenzar a evolucionar y aprender realidad virtual, etcétera. Pero
Nunca lo pensé de esa manera. Y obviamente todas las drogas tienen una droga de entrada, ¿sí? Cuando tú tienes 12 años, probablemente no comenzaste, por ejemplo, con el PC de gaming más grande, comenzaste con algo simple que te permitió entrar y aprender del mundo. Entonces, todo el mundo tiene una puerta de entrada. ¿Sí? Y eso es la parte más importante, donde creas formas más grandes de inmersión y accesibilidad. Yo creo que siguen, obviamente, patrones como los sí. Eso no es nuevo. Hay una pregunta aquí de Isabela, Isabela Santos, que dice, ¿cómo, eh, cua- qué ofrece tu compañía a otros negocios y qué quieres decir que conectar el mundo web 2 al mundo web 3? ¿Cómo se conectan las corporaciones? ¿Puedes hablar un poquito más para saber un poquito más y tener un mejor entendimiento de lo que viene sucediendo? Sí, absolutamente. Nosotros producimos contenido apuntado a la industria de los videojuegos. Esto es fundamentalmente lo que nosotros hacemos y ahora cripto. Pero lo que nosotros nos gusta hacer es producir contenido para esa audiencia, ya sea contenido educativo, entretenimiento, podcast, videos, lo que sea, entrevistas o lo que sea. Son las personas las cuales escuchan esto, ¿sí? Entonces, son personas a las cuales están en este mundo o están emocionados acerca de este mundo. Así que muchísimo de lo que llamamos el mundo personalizado que nosotros creamos, en el cual venimos trabajando con una compañía que quiere acceder a nuestra audiencia, quiere ver cuál es el tipo de contenido ellos deberían estar creando con nosotros para llegarle a esa audiencia de manera efectiva, porque solamente vas a tener una oportunidad. Si usted saca un contenido o un show, una serie o publicidad, lo que sea, que no funciona, no hay manera de hacerlo. Entonces, hablamos acerca de esto. Em, Podemos ayudarles a navegar esto. Nosotros entendemos las diferencias entre los gamers. Los gamers no son homogéneos. Hay diferentes tipos de gamers. La gente que juega Fortnite es muy diferente que la gente que juega FIFA, o la gente que juega Apex, o Candy Crush, o World of Warcraft, ¿sí? O los 2.000 millones de personas que juegan Candy Crush. Estas son muy distintas. Y poder navegar esas partes, así es donde tomamos esto. Ese es el tipo de contenido que deberíamos tener y para entregar el mensaje que queremos crear. Ese es el tipo de activaciones y obviamente como un estudio de producción podemos ayudarles a hacer esto, a navegar este mundo. Producimos nuestro propio contenido, pero también trabajamos con muchas compañías. Les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo tonto, pero nosotros también trabajamos con una compañía que se llama YouGo. YouGo es una compañía de datos. En política produce muchísimos datos con los partidos políticos, pero también produce muchos datos para juegos gamers también. Y también creamos un show completamente nuevo para ellos, donde era más acerca de un talk show, ¿sí? Donde integramos algunos de esos datos a, a la conversación, a las noticias y a las cosas que ellos hablan y se entrega como un buen contenido sin marca. Sí, aquí están las noticias, pero sucede que nosotros estamos trabajando detrás de eso con todos sus productos y todos sus datos. Eh, es una buena manera de entregar el mensaje a la audiencia. Muchísimas gracias. Yo creo que fue muy fascinante lo que nos compartiste. Compartimos esa parte. Yo solamente quiero recordarle a todos que adicionalmente, Paul es socio de Harris Lane, el que fue el primer speaker que tuvimos y presentó todo el contenido que tiene en cripto, así que pueden ver todo su trabajo, el cual es muy cool. Así que muchísimas gracias. Esto fue fascinante. Yo creo que todo el mundo puede tomar esto a sus hogares y a tratar de entender todo lo que estamos haciendo. Gracias por estar aquí con nosotros, Paul. Un recordatorio para todos. Por la última clase va a ser el miércoles. La última masterclass va a ser este miércoles. Así que los impulso a que se nos unan este miércoles 12 horas del este de los Estados Unidos, donde podamos cubrir toda la información que tenemos para ustedes
y despedirnos. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, Paul, muchas gracias por unírtenos. Qué gran presentación. Gracias.